Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmary Bello y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las patologías y disfunciones sexuales. Soy estudiante del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Para comenzar, vamos a definir lo que son las patologías en sexología y se define como el tratado o estudio de las enfermedades del sexo y la función sexual, lo que quiere decir que son aquel estudio de las enfermedades relacionadas con la diferenciación sexual y el ejercicio de la función sexual. Dentro de estas patologías tenemos dos grandes ramas, como son las que van a nivel del proceso de diferenciación del sexo, que se desglosan en las alteraciones de la fase genética y las alteraciones de la fase anatómica, dentro de las que se ven los componentes gonadales y los componentes cerebrales. Y las que van a nivel del proceso de activación de la unidad, situación, estímulo, respuesta sexual. Acá tenemos a nivel de la situación, estímulo sexual, donde se desglosa la administración de la situación, estímulo sexual, el método de la administración de la situación, estímulo sexual y la frecuencia de la activación, situación, estímulo sexual. Luego tenemos a nivel de la respuesta sexual y por último, a nivel del tiempo de funcionamiento sexual. Acá vamos a expresar algunas de las características que debe tener un sujeto para poder ser diagnosticado con una disfunción sexual. Acá en primer término tenemos que se tratan de procesos de naturaleza erótica, es decir, aquellos relacionados con el proceso de realización de la función sexual. También tenemos los que son procesos considerados indeseables, tanto para el individuo como para la pareja o la sociedad, ya que no son aceptados dentro del núcleo social donde se desenvuelven. Dice que se presentan de forma recurrente y persistente durante la vida del individuo. Es decir, debe ser un tiempo mayor a 6 meses para que pueda ser diagnosticado como un sujeto que presente una patología. Y por último, se presenta en la práctica clínica en forma de síndromes, es decir, va concatenado a una serie de patologías diferentes. Acá vamos a explicar lo que son las fallas o las patologías a nivel del proceso de diferenciación del sexo, donde podemos ver que son los desórdenes de funcionamiento se ubican en el proceso de diferenciación del sexo y tenemos que ese proceso se basa en la fase de alteración genética y alteraciones en la fase anatómica. En cuanto a la fase genética, se refiere a la modificación a nivel cromosómico del par 23. Esto se da a nivel de fecundación y formación del cigoto en el desarrollo del sujeto. En este caso vemos dos síndromes como ejemplos, como son el síndrome de Turner y el síndrome de superhombre y la supermujer. En el caso del síndrome de Turner, se pierde un cromosoma en el par 23, quedando X0, y en este síndrome en particular, la persona desarrolla una personalidad, si se quiere, diferente a la de su sexo como tal. Por ejemplo, vemos los casos de los hombres afeminados y las mujeres machorras, que desarrollan una conducta contraria a lo que es su fisiología sexual. Luego tenemos acá las alteraciones en la fase anatómica, que van los componentes gonadal y los componentes cerebral. En cuanto al componente gonadal, vemos que se trata del desarrollo de las glándulas sexuales del individuo. Y tenemos como ejemplo el hermafroditismo verdadero, en donde los órganos sexuales externos no corresponden con los internos, el pseudohermafroditismo masculino, en donde hay desarrollo sexual de los órganos sexuales masculinos deficiente, y adicional hay una presencia de un ovario que no funciona. Y en el caso del hermafroditismo femenino es lo contrario. También tenemos lo que son los componentes cerebrales, en donde el individuo desarrolla una personalidad o una visión de su sexualidad diferente a la que realmente tiene. Vemos los casos de la transexualidad, donde los sujetos se consideran del sexo contrario. Acá vamos a ver las disfunciones a nivel del proceso de activación de la unidad situacional, estímulos, respuesta sexual a nivel del individuo. Como las relaciones sexuales generalmente se desarrollan en pareja, vamos a ver las patologías a nivel del individuo y a nivel de la pareja. En primer caso tenemos a nivel de la situación, estímulo sexual, conocidas estas como parafilia, en donde el individuo desarrolla conductas indeseables. En primer caso tenemos variable administración específica
de la persona u objeto tenemos también en cuanto al método específico y en cuanto a la frecuencia específica. En cuanto a las variables, vemos que son aquellas en donde la persona necesita fijarse en una persona en específico, en un objeto en específico, para poder alcanzar el nivel de excitación para la función sexual. Entonces vemos los casos de zoofilia, que necesitan la presencia o la presencia de un animal para poder tener la excitación. Vemos el caso de necrofilia, donde la persona desarrolla la preferencia por tejidos muertos, por cadáveres. El fetichismo, donde se utilizan instrumentos específicos para la realización de la función sexual y sin ellos no se alcanza el nivel de excitación. Y la pedofilia, que es aquel donde el sujeto desarrolla gusto sexual por niños pequeños. En el caso de las variables por método específico, entonces el método como la persona se excita. Por ejemplo, tenemos el masoquismo sexual, en donde necesita ser humillado para poder excitarse. El sadismo, que es lo contrario, es la persona que ejerce la humillación o el dolor, en ese caso. El exhibicionismo, que es en donde mostramos órganos sexuales de forma espontánea y sorpresiva. El froteurismo, que se necesita frotar con otras personas de forma clandestina para poder excitarse, entre otros. En cuanto a las variables por frecuencia, tenemos por exceso la ninfomanía y la satiriasis en el caso del hombre. Y en déficit tenemos la anorexia sexual, en donde no existe deseo hacia ejercer la función sexual. Acá tenemos la patología, pero a nivel de respuesta sexual. Antiguamente conocidas como impotencia o frigidez. Modernamente la denominamos respuesta sexual inadecuada, disfunción sexual o disfunciones psicosexuales. Lo vamos a diferenciar en varón y hembra. En el varón tenemos ausencia de la fase de excitación en la meseta, conocida como impotencia o disfunción eréctil, en donde el varón tiene incapacidad por excitarse y tener una erección para realizar su función sexual. En el caso de la mujer, tenemos ausencia de la fase orgásmica y de resolución, conocida como, en el hombre, conocida también como impotencia eyaculatoria o disfunción en la eyaculación. Aquí tenemos las fases en la meseta y en la fase de orgasmo y resolución, que son las dos de las fases del ejercicio de la función sexual, en donde el sujeto tiene la incapacidad, en un caso para excitarse y en el otro caso para lograr alcanzar el orgasmo o el placer sexual. En el caso de la hembra tenemos 4 elementos. En el primer caso tenemos lo que se conoce como ausencia orgásmica y de resolución, lo cual se conoce como disfunción orgásmica del tipo 2. En la disfunción orgásmica del tipo 1 existe una ausencia en la excitación, en la fase de la meseta del proceso de la función sexual. En la 3 tenemos alteraciones vasculares a nivel de vagina, en donde se produce una lubricación excesiva de la vagina o déficit en la lubricación de la misma. Esto en la fase de excitación igualmente. Y luego, por último, tenemos la alteración muscular a nivel de la vulva, en donde existen contracciones hipertónicas o severas, en donde vemos lo que es el vaginismo, y contracciones hipotónicas o debilidad en el área vaginal. Acá, en ambos casos, el proceso de penetración es insatisfactorio para la mujer. A nivel de procesos de tiempo de funcionamiento sexual, se refiere en épocas antiguas se hacía referencia a lo que era la impotencia y la frigidez. En la mujer, aquí tenemos en el varón que el tiempo de excitación es muy rápido, es decir, el varón desarrolla lo que es la eyaculación precoz o, por el contrario, presenta una eyaculación retardada. En el caso de la hembra, se presenta que posee orgasmos prematuros o orgasmos retardados. ¿Okay? Acá vemos a nivel de pareja, a nivel situación, estímulo, respuesta, tenemos, al igual que la vez pasada, las variables de administración, de método y de frecuencia. En este caso,
En cuanto a la variable de administración, tenemos síndrome disfuncional sexual tipo 1, en donde el individuo se refiere a la incapacidad del ejercicio de la función sexual con otra persona distinta a su cónyuge. O sea, la persona no puede estar con otra persona aparte de su pareja original. En la disfunción tipo 2, es lo contrario. El individuo no puede desarrollar la función sexual con su pareja, sino que debe hacerlo con personas diferentes. En cuanto al método, tenemos disfunción orgásmica coital, en donde el individuo no tiene capacidad o es incapaz de llegar al placer sexual a través del coito normal. Tenemos la disfunción orgásmica masturbatoria, que no puede llegar al orgasmo a través de la manipulación de los órganos sexuales por parte de su pareja. Y el síndrome de pobre ajuste coital, en donde la función sexual no es apropiada en cuanto a los movimientos que se realizan, entonces no se llega al ejercicio completo de la función sexual. Ahora, tenemos en cuanto a la variable de frecuencia, son síndromes de incompatibilidad de la frecuencia de funcionamiento sexual, es decir, no existe un acoplamiento entre la frecuencia del acto sexual en el hombre y la mujer. Acá tenemos el que dice que son caracterizados por miembros de pareja que poseen frecuencias dispares. Y también tenemos el síndrome de discapacidad tiempo-frecuencia, caracterizado porque los tiempos de la pareja poseen frecuencias iguales, pero destiempos. O sea, el tiempo de duración es diferente. O sea, de repente no hay compatibilidad en ese aspecto. Acá, para finalizar nuestra exposición, vamos a dejar un pensamiento en donde dice que todo el mundo no es como usted ni como sus amigos y vecinos. Incluso sus amigos y vecinos puede que no sean tan semejantes a usted como usted supone. Esto hace referencia no solo a la parte del funcionamiento sexual de cada sujeto, porque eso es particular, sino también a la personalidad del mismo. La idea no es satirizar, sino más bien ayudar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.